En esta segunda clase vamos a hacer referencia al concepto de sociedad, o sea, esta, esta construcción eh, que, como hemos visto en la clase pasada, surge como una nueva configuración a partir de una serie de procesos que hemos planteado en la clase anterior y en esta clase vamos a realizar un análisis de esta nueva configuración que hace referencia a la sociedad moderna y cómo se plantean las distintas instancias vinculadas con el desarrollo de la sociología y el análisis de esta sociedad moderna que se ha configurado. Primero vamos a plantear las características de esta sociedad moderna desde una perspectiva analítica. Luego vamos a hacer referencia a la relación entre la sociología y las ciencias sociales. En la tercera parte vamos a centrarnos en el objeto de estudio de la sociología, en el ámbito en el que se desenvuelve su práctica académica y profesional y la consecuente división del trabajo que se plantea dentro de la misma disciplina. En la última parte de esta clase vamos a hacer referencia a un conjunto de dicotomías que en cierto modo atraviesan todo el pensamiento sobre lo social y las tres tradiciones del pensamiento sociológico, los tres paradigmas clásicos dentro de la sociología. Comenzando con esta primera parte en donde vamos a hacer referencia a las características de la sociedad moderna desde una perspectiva analítica, vamos a partir de una definición que hace referencia a esta idea de modernidad y que la tomamos de Anthony Giddens. Giddens afirma que la modernidad hace referencia a un conjunto de modos de vida y de organizaciones en torno a la sociedad que surgieron en un, en un lugar determinado y en un momento histórico determinado, en Europa, alrededor del siglo XVII, y que han llegado hoy a transformarse en más o menos mundiales. Las ideas que giran en torno a esta sociedad moderna, siguiendo el planteo de Anthony Giddens, tiene que ver con la aparición de un conjunto de instituciones que no estaban presentes en los modelos premodernos de sociedad. Esas instituciones fundamentalmente son el industrialismo, el capitalismo y los estados nacionales vinculados a esta cuestión ligada a el monopolio de la violencia legítima. Las características entonces que asociamos a este tipo de sociedad tienen que ver con la idea de modernidad, por un lado, esta idea de modernidad que nosotros hemos planteado de la mano de la ilustración. En esta idea conviven tanto elementos culturales, vinculados, por ejemplo, a la construcción del conocimiento y de la verdad científica a partir de una serie de procedimientos que tienen que ver con el método científico, a un conjunto de ideas económicas relacionadas con el dominio de la naturaleza y la transformación de la naturaleza en bienes materiales, en bienes que satisfagan las necesidades, un conjunto de ideas políticas vinculadas, también lo hemos mencionado, a la cuestión de la emancipación y al ideario político democrático
que impulsó la Revolución Francesa y que está ligada a los derechos del hombre y del ciudadano. La noción de sociedad industrial o una sociedad basada en esta idea de trabajo está asociada al desarrollo tecnológico, a la división del trabajo y a la producción a partir de una peculiar combinación entre hombres y máquinas. Y esto está directamente ligado a la idea de modo de producción capitalista. La idea de una sociedad capitalista va más allá de la mera producción industrial, basada en el desarrollo acelerado de la división del trabajo, e implica fundamentalmente un modo de producción que genera mercancías, o sea, productos que se hacen no con el afán de satisfacer una necesidad personal, sino con el objetivo de venderlos en un mercado. Y en este modo particular de producción, que es el capitalismo, aparece una mercancía que posee ciertas cualidades excepcionales y que es muy requerida en el proceso productivo y que es el trabajo humano, o sea, la capacidad de trabajar que tienen las personas se vuelve una mercancía, algo que se compra y se vende en el mercado, ¿sí? En eso que nosotros conocemos como el mercado laboral. Allí no se venden personas, sino que se venden las capacidades que poseen estas personas en cuanto como fuerza de trabajo, en cuanto trabajadores. Por supuesto que esa capacidad no se la puede separar del propio cuerpo de la persona que es la que trabaja. El mercado, entonces, en estas sociedades industriales y en estas sociedades capitalistas, cobra adquiere un lugar central, de tal modo que las lógicas propias del mercado, estas lógicas vinculadas con la eficiencia y la relación costo-beneficio, se imponen y eh, se plantean en todos los ámbitos de la sociedad, no solamente en el ámbito exclusivamente económico y ligado al mercado. Otra característica fundamental de esta sociedad moderna es la existencia de estados nacionales. La idea de Estado nacional en tanto encarna una serie de nociones como la de cultura nacional, la de mercado nacional, la de soberanía histórica, regional y política, se confunde rápidamente con la idea de sociedad. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en una sociedad determinada, la pensamos ligada al territorio propio de los estados nacionales. ¿Sí? La sociedad argentina está directamente ligada a ese territorio en donde el Estado ejerce estas soberanías que nosotros habíamos mencionado. Por último, la sociedad es concebida incluso en los relatos originarios ligados a este estudio de la sociedad moderna, está directamente ligada con la idea de un sistema social, o sea, con la idea de una totalidad organizada. Esto aparece tanto en Hegel como en Marx, como en Tocqueville, como en Durkheim, por ejemplo, o en el funcionalismo de Parsons. Eh, no importa cuál es el elemento unificador de estas sociedades, pero en todas estas visiones la sociedad aparece como una totalidad estructurante, entrelazada y unificada por un principio interno, que puede ser la producción, en el caso de Marx, lo político, en el caso de Tocqueville,
el sistema valorativo en el caso de Durkheim y Parsons. La idea de sistema social entonces remite a la necesidad de considerar a la sociedad como un todo coherente e integrado, como una única entidad regida por un principio axial y una estructura determinada que la define con un carácter que puede ser un carácter teleológico, o sea, que puede plantearse como buscando algún tipo de finalidad ligada al orden social, por ejemplo, o a ciertas transformaciones en un proceso evolutivo, o no. Pero la idea de todo coherente y de integrado está directamente vinculada a la noción de sistema social. Paradójicamente, en lo que coinciden todos los autores modernos dentro de la tradición ligada a la teoría social o a la sociología, es que ese modelo de sociedad que nosotros hemos caracterizado se ha transformado. ¿Sí? Hoy ya no pensamos en una sociedad con las mismas características o con la el desarrollo de estas características que era propio del siglo XVII, el siglo XVIII o el siglo XIX o incluso los principios del siglo XX. Si bien esta idea de sociedad moderna ha sufrido grandes transformaciones, este, eh, y todas estas cuestiones vinculadas con las características de la modernidad, las características del industrialismo, del capitalismo y de los estados nacionales y la centralidad de los estados nacionales, se pone en discusión. Lo que no hay es un acuerdo sobre cuáles serían las nuevas características que definen a nuestras sociedades actuales. Es así que algunos autores van a plantear el surgimiento de una sociedad postmoderna, en donde esos grandes relatos que le daban sentido a la modernidad se han perdido, fundamentalmente el liberalismo y el socialismo. Algunos nos van a hablar de el fin de una sociedad de producción industrial y la aparición de una sociedad postindustrial. Otros nos van a hablar de una modernidad que es mucho más fluida y cambiante y por eso van a hacer referencia al concepto de modernidad líquida. Otros van a poner énfasis en las transformaciones tecnológicas en la sociedad y nos van a hablar de una sociedad de la información. Y otros van a hacer referencia a la interconexión o la mundialización que se da en la sociedad moderna, que por cierto también tiene sus antecedentes en los mismos orígenes de esta modernidad, y van a hacer referencia al fenómeno de la globalización como aquello que, por un lado, por ejemplo, afecta todas estas soberanías que nosotros habíamos ligado a los estados nacionales. ¿Cómo han tratado de representar los distintos pensadores esta sociedad moderna? ¿Cuáles son los rasgos específicos que la definen? Eso vamos a ver a continuación. Aquí vamos a tomar una clasificación, una caracterización que la desarrolla un autor que se llama Stomka, de origen polaco, y que toma de otro autor de apellido Kumar, en donde se plantean una serie de características que son propias de esta sociedad moderna que nosotros hemos mencionado. Las características son 5: individualismo, diferenciación, racionalidad, economicismo y expansión. Algunas de ellas ya hemos hecho referencia en nuestra caracterización anterior. El individualismo aparece aquí porque en estas sociedades modernas el individuo asciende al papel central
de la sociedad, o sea, por encima de la comunidad, del grupo, de la nación, de la tribu. Lo que aquí hay en la sociedad moderna son individualidades, ¿sí? Esto, por ejemplo, lo vamos a ver en Durkheim más adelante. Él va a plantear que en las sociedades premodernas hay una conciencia colectiva que prevalece y en las sociedades modernas hay una conciencia individual que se ubica por encima de estas conciencias, de esta conciencia colectiva. Y esta preponderancia de la conciencia individual se da a partir de un proceso de individuación, ¿sí? En donde el individuo se vuelve el elemento central de la sociedad. Otra característica de la modernidad tiene que ver con la diferenciación. En las sociedades modernas las posibilidades en cuanto a opciones vinculadas, por ejemplo, al ámbito productivo, a las distintas ocupaciones y profesiones especializadas propias de la división del trabajo que aparecen en la modernidad, pero también la diferenciación está presente en el ámbito del consumo, ¿sí? Las diferentes posibilidades de elección en cuanto a educación, gustos, estilos de vida que aparecen en la sociedad. Los individuos tienen un conjunto mucho más variado de opciones que en otros tipos de sociedades, a partir de las cuales construir sus proyectos de vida y abandonar los modelos tradicionales eh, que ligaban, por ejemplo, las trayectorias individuales a cierta linealidad familiar, ¿sí? O sea, incorporarse a los ámbitos laborales en los que se desarrollaron nuestros padres o nuestros abuelos y continuar con la tradición. Otra característica tiene que ver con la racionalidad, o sea, la sociedad moderna es una sociedad centrada en el cálculo racional y por lo tanto en la despersonalización y en los procesos de secularización, ¿sí? Las, la racionalidad está presente en todos los ámbitos de la sociedad, reemplaza, por ejemplo, las explicaciones religiosas o que tienen alguna connotación ligada a alguna figura extrahumana y explica el surgimiento de las sociedades, de las personas, la finalidad de las personas a partir de la ciencia, fundamentalmente. Hay una organización en lo que tiene que ver con el proceso productivo, las relaciones económicas, las relaciones políticas en el Estado, que se basa en esta racionalidad instrumental que se ha expandido a todos los ámbitos de la vida, incluso a la vida cotidiana y la vida privada de las personas. Otra característica tiene que ver con el economicismo, este modo de producción capitalista centrado en el mercado, los criterios propios de la vida económica como criterios que se expanden en todos los ámbitos de la sociedad vista como un mercado, por ejemplo, eh, los elementos vinculados con la vida cotidiana de las personas, atravesados por esta racionalidad económica que nosotros hemos mencionado. Y la última característica tiene que ver con la expansión, ¿sí? O sea, la modernidad, sus estilos de vida, sus formas, sus manifestaciones culturales, se expanden eh, y se instalan y compiten con elementos locales, ¿sí? Entonces, nosotros nos encontramos con que este enfrentamiento entre los fenómenos globales y los fenómenos locales está
presente en todos los ámbitos de la sociedad. Una de las primeras caracterizaciones de la nueva sociedad, de esta sociedad que estaba surgiendo, la realiza Ferdinand de Tönnies. Tönnies vivió entre 1855 y 1936. Es contemporáneo a los autores clásicos que nosotros vamos a ver, Durkheim y Weber, y él plantea una tipología en la que diferencia entre los conceptos de comunidad y el concepto de sociedad. El concepto de comunidad mucho más ligado a los tipos premodernos de agrupamiento y la sociedad, esta sociedad moderna. Para Tönnies, la comunidad está directamente vinculada a la identidad emotiva e reflexiva de sus miembros, a los lazos afectivos y orgánicos, y está basado en esto que nosotros vamos a llamar relaciones sociales primarias. Las relaciones sociales primarias son las que se plantean en los grupos primarios y son aquellas basadas fundamentalmente en los afectos, en las emociones y en la importancia del otro en tanto persona. ¿Sí? O sea, yo mantengo una relación, por ejemplo, con los miembros de mi familia, que son relaciones de tipo primarias, en donde el otro aparece como valioso en sí mismo, en tanto tal, en tanto persona. Por otro lado, la sociedad está centrada en las relaciones sociales secundarias. Las relaciones sociales secundarias, aquí Tönnies plantea el modelo del intercambio económico, son egoístas e individualistas, son uniones que se establecen por el simple beneficio y en donde los sujetos se encuentran unos contra otros, o sea, compiten entre sí. ¿Sí? La sociedad está basada en estos lazos que son artificiales y que se centran en el puro interés, plantea Tönnies. Por supuesto, con una visión más bien idealizada del concepto de comunidad y una concepción muy negativa del concepto de sociedad. Una idea similar, por ejemplo, aparece en Simmel, cuando dice, la sociedad surge cuando los sectores dominantes se enfrentan a otro al que no conocen, con el que no mantienen lazos afectivos, más allá de convivir en un mismo territorio. ¿Sí? Entonces, la sociedad está directamente vinculada a este tipo de lazos centrados en el puro interés y en donde el otro no me interesa en cuanto tal. O sea, si yo voy a comprar algo a un negocio, no me importa quién es la persona que me atiende, me da lo mismo que sea cualquiera, siempre y cuando pueda comprar aquello que voy a comprar. ¿Cómo se va configurando la sociología o cómo surge la sociología en este desarrollo de la sociedad moderna y los distintos estudios ligados a la modernidad? Bueno, vamos a ver que este es un proceso bastante largo en el tiempo, en el cual las distintas disciplinas que nosotros podemos ligar a las ciencias sociales o a las ciencias humanas se van desprendiendo de la filosofía. ¿Sí? Y entonces nos vamos a encontrar con los primeros estudios desde la filosofía que son propios y exclusivos del ámbito de lo político, fundamentalmente a partir de la obra El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, en donde se analiza específicamente las relaciones
que mantiene el príncipe con los subordinados del reino, y con los otros reinos, y se concentra exclusivamente en los aspectos políticos, o sea, en las relaciones puramente políticas. Y así surge este ámbito diferenciado de la filosofía que tiene que ver con las ciencias políticas y que luego continúa con la obra de los contractualistas, de Hobbes, de Locke, de Rousseau, por ejemplo, que plantean el surgimiento de la sociedad política a partir de esta idea de contrato. Luego se desprende de la filosofía el pensamiento exclusivamente económico y aparece la economía política, a partir de la obra de Adam Smith fundamentalmente, de David Ricardo, estos autores que analizan las formas en las que se produce la riqueza en esta sociedad moderna, ¿sí? Autores que van a ser analizados con mucha profundidad a partir de Carlos Marx, por ejemplo. Luego aparece la historia fundamentalmente a partir del desarrollo de la historia de la filosofía histórica a partir de la figura de Hegel, fundamentalmente, autor que ustedes, los estudiantes tanto de historia como de filosofía, van a ver en filosofía de la historia, ¿sí? Luego, prácticamente en el mismo momento histórico, aparece la psicología a partir de la obra de William James, por ejemplo, de Gunt, que van a analizar los fenómenos vinculados a las conciencias individuales, el propio individuo y las formas en las que se genera el conocimiento y las acciones desde una perspectiva centrada fundamentalmente en el individuo. Y en el mismo momento histórico, enfrentando dos realidades que se estaban haciendo, que se estaban configurando en ese momento, aparece la antropología y la sociología. O sea, esta sociedad moderna europea del siglo XVII, por ejemplo, como hemos dicho al principio, se enfrenta a distintos otros. Los otros que están en el mismo espacio físico, como habíamos leído a partir de esta frase de Simmel, y los otros que se encontraban en los territorios lejanos, ¿sí? Por ejemplo, en Oceanía, en África, en donde comenzaban las primeras exploraciones, primero de las costas y luego adentrándose en estos continentes. Y entonces aparece para conocer a este otro que no estaba en el mismo espacio físico que la clase dominante, la antropología. Y aparece para conocer a este otro que sí convive en el mismo espacio, en el mismo territorio, la sociología. ¿Sí? A partir de la figura de Augusto Comte, como hemos mencionado la clase pasada, el positivismo y Augusto Comte.